Bienvenidos a esta nueva emisión de Latitud Qatar. Bienvenidos desde esta bahía de Doha. Uno de los puntos medulares de esta capital qatarí es la denominada corniche, un término que viene del francés, una especie de palabra para utilizar malecón. Son 7 kilómetros rodeando la bahía de Doha en torno a este Golfo Pérsico o Golfo Árabe, según le queramos llamar. Ya hemos explicado antes que hay vicisitudes y hay polémicas por cómo se le llame. Justamente en este punto se encuentra el hotel que inició la historia de Qatar, digamos urbanamente. Cuando se construyó ese hotel, que es una pirámide, un hotel de lujo, en aquel momento no había aquí más que esa pirámide y arena, nada más. Lo que han cambiado las cosas. Ahora veremos un comparativo de lo que ha evolucionado al cabo de los últimos 40 años, el paisaje y la visión de Doha, el paisaje y la visión de Qatar, sede mundialista de este año 2022. Nuestro proverbio árabe para iniciar, como es una bonita tradición en esta latitud, por Fox Sports: aquel que desea la gloria debe estar de pie muchas noches. Pues sí, todo es producto del sacrificio, del esfuerzo. Man talab al Allah, sahal ayayali. Es decir, que por la noche hay que estar de pie. El proverbio árabe que los cataríes, con lo que han levantado en tiempo récord, y sus vecinos en Dubái, y sus vecinos en Abu Dhabi, y sus vecinos en Bahrein, saben de lo que es ese sacrificio y saben de lo que es la transformación de una ciudad, como se ve en este punto, en la corniche de Doha. Latitud Qatar, episodio número 4. Te dejaremos con la boca abierta con el diseño de la arquitectura plasmado en este maravilloso estadio. Viajaremos en el tiempo para descubrir sobre la historia de la esclavitud en Medio Oriente. Conoceremos a una de las máximas leyendas del fútbol alemán. No te lo puedes perder. Quédate con nosotros porque te llevaremos a conocer varios aspectos del mundo qatarí. Esto es Latitud Qatar. Y en nuestro recorrido por Qatar, ahora sí le mostramos la diferencia entre el paisaje actual de esta corniche de Doha, este malecón de 7 kilómetros en torno a la bahía de Doha sobre el Golfo, y lo que era a inicios de los 80, cuando el hotel lujoso que le refiero fue construido. Vale la pena decir algo: en este hotel se desarrolló en 1983 la cumbre de los países del Golfo, que por poco termina en tragedia con un abortado y evitado de último instante intento de atentado. Hay mismo negociaciones muy relevantes en las que ha intervenido el gobierno qatarí, por ejemplo, un par de años atrás para la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, o también su intermediación buscando la paz en diversos puntos del mundo árabe, como en Sudán. Vamos a recorrer este país, vamos a recorrer Qatar a través de sus estadios. Le confieso algo, el siguiente es mi favorito, obra de la maravillosa y desafortunadamente ya fallecida arquitecta Zaha Hadid. Doha se encuentra a mitad del territorio qatarí y, siendo sinceros, al sur de Doha apenas encontramos una ciudad como tal en el mapa de Qatar. Se trata de la subsede mundialista de Al Wakra, tan cercana a Doha que algunos la plantean o la consideran un suburbio de la misma, aunque no lo es. Es una ciudad como tal que se encuentra 17 kilómetros al sur de Doha. Ya en los primeros 2000 de verdad ha empezado a crecer Al Wakra. Parte de ese proceso ha incluido la sede mundialista y su espectacular estadio Al Janouf, cuyo diseño se basa precisamente en las embarcaciones con vela que salían a la actividad pesquera en Al Wakra hacia el Golfo. Obra este estadio de la legendaria, la maravillosa, la inigualable y tristemente ya fallecida arquitecta Zaha Hadid. Algunos ven entre este estadio Al Janouf y el Olímpico de Tokio, que no fue, que se canceló por presupuesto hecho por la propia Zaha Hadid, muchos paralelos. Se le ha cambiado el nombre de Al Wakra Stadium a Al Janouf, palabra que significa sur, y es que, como decíamos, estando casi a mitad de la geografía de Qatar, Al Wakra es la ciudad más sureña del país. Para abajo no hay más que arena, prácticamente. Homenaje este estadio al pasado pesquero
recuerdo de los tiempos de búsqueda de perlas con el sello de una de las mayores artistas contemporáneas, de la arquitecta iraquí-británica Zaha Hadid, esta mujer que fuera sorprendida por la muerte en 2016, teniendo 65 años, con esta, una de sus últimas joyas, aún en proceso de construcción, otro homenaje, otro legado de Zaha Hadid, las curvas espectaculares del estadio Al Janoub en Al-Wakra. Y con estos colores de las maravillosas aguas del Golfo, vamos con la figura deportiva del mundo árabe. Compitió por la Gran Bretaña, fue criado en la Gran Bretaña, pero su sangre, su origen en Yemen. El llamado príncipe Naseem Hamed, de los boxeadores más importantes de los últimos años, además, en contexto de Occidente, de los mayores íconos que pusieron al mundo árabe en la primera línea del deporte, el príncipe yemenita Naseem Hamed. Con un nombre árabe, Muhammad Ali llegaría a la máxima gloria del boxeo. Sin embargo, el genuino embajador máximo del mundo árabe en el pugilismo sería un personaje de padres yemenitas, nacido en los barrios más bravos de Sheffield, en Inglaterra. Me refiero a Naseem Hamed, el príncipe Naseem, uno de los boxeadores de mayor influencia en la historia. A él se debe el renacimiento de la pasión boxística en tierras británicas, lo mismo que en el universo árabe. Fue detectado su talento en plena calle cuando, teniendo 7 años, 3 niños mayores lo pretendían golpear y se arrepintieron al ver la pegada, la fuerza, la movilidad que tenía Naseem Hamed. Detectado ahí, iría creciendo y tendría en toda su carrera solamente una derrota a manos del mexicano Marco Antonio Barrera en 2001. Muy carismático, muy polémico, muy bravucón, de esos que hablaba y hablaba y hablaba, muy mediático, de personalidad explosiva, siempre llevaría en el alma a Yemen, la tierra de sus padres, al empobrecido y muy conflictuado país del que los padres de Naseem Hamed, del príncipe Naseem, emigraron a la Gran Bretaña. A su vez, Yemen, muy orgulloso de Naseem Hamed, ha acuñado varios sellos postales con la imagen de este inolvidable boxeador. El Leonfield, latitud Qatar, nahnu sanadros al-Akkar nir Arabia, que hoy en latitud Qatar vamos a estudiar los números en árabe para poder contar esta cuenta que empieza con Wahed, con 1. Vamos con los números. Imposible seguir adelante en este camino rumbo a Qatar sin antes aprender algo medular en cualquier idioma, a contar, al menos para que seamos capaces de llevar la cuenta de goles en tierras mundialistas. Dicho en árabe, los aidad. En pantalla verán cómo se escriben numéricamente, porque en árabe también existen otras grafías para los números. No es internacional eso de ver el 1, el 2, el 3 con los números como los conocemos en Occidente. También veremos cómo se escriben en letra. Y vamos contando: 1, Wahed, 2, Ithnan, 3, Falata, 4, Arba, 5, Hamza, 6, Sita, 7, Saba, 8, Famania, 9, Tisha y 10, Ashra. Para decir que un partido terminó, por ejemplo, 3-1, recurramos a esta frase: Mubarak Kurat al-Qadam, Mustalab Falata ila Wahid. O sea, el partido de fútbol terminó 3-1. Abrimos una pausa en latitud Qatar, ya regresamos para seguir recorriendo los 7 kilómetros espectaculares de la Corniche de Doha, la Corniche de Qatar, este malecón con estas vistas. Continuamos después de una pausa en Fox Sports. Continuamos en latitud Qatar. El dato: hasta el 88% de la población aquí, en esta península, es extranjera.
en torno al 12%, algunas estimaciones dicen que el 14 o el 16% es catarí, un sitio en el que hay hasta 150 nacionalidades, Torre de Babel, por demás cosmopolita, procedencias totales 150 para un lugar tan pequeño, eso es Qatar. Y este punto en la Corniche, este punto en el malecón es muy importante, ahí se encuentra la mascota de los Juegos Asiáticos realizados en 2006 en Qatar. La mascota, que es un onix de los animales nacionales, es un antílope, es una especie de ciervo. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí fue cuando Qatar descubrió la relevancia de los megaeventos deportivos. Sí es cierto, a mediados de los 90, aquí en Doha, se había disputado una Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, aquella de la coronación de Argentina, dirigida por Néstor Pekerman, frente a Brasil. Como sea, ahí cambiaría la historia de Qatar en relación con los eventos deportivos en 2006, con esos Juegos Asiáticos y esa mascota. Continuamos con este viaje, continuamos y ahora lo hacemos acercándonos al siguiente genio del balón, Lothar Matthäus, 5 Copas del Mundo, monarca en Italia, 1990. Dos décadas en las que este incombustible y genial futbolista alemán no se impuso por su estatura, era bajito, de hecho medía 1,74, tampoco por su musculatura, apenas llegaba a los 70 kilogramos de peso, tan alejado del corpulento futbolista Panzer que simbolizaba por mucho tiempo a la selección alemana. Lothar Matthäus conseguiría jugar al menos un partido internacional, al menos un partido con la selección teutona a cada año entre 1980 y 2000, 2 décadas de presencia. Un camino que incluyó para Matthäus ser el primer jugador de campo en la historia, el primer portero había sido la Tota Carvajal, en aparecer en 5 Copas del Mundo, desde España 82 hasta Francia 1998, por cierto, calificando a 3 finales y con el récord de partidos mundialistas que se mantiene. 25 jugó el gran Lothar. El punto cumbre en su brillante trayecto fue recibir como capitán y mejor futbolista del torneo la corona mundialista en 1990 en Italia. Perfeccionista, disciplinado, intuitivo, trabajador, siempre generando fútbol, pionero del todocampista que lo mismo recuperaba, que desbordaba, que creaba, que asistía, que anotaba, que cargaba mentalmente, moralmente a sus compañeros. Por eso en algunas alineaciones se coloca a Matthäus como delantero, en otras ya al final de su carrera como el líbero con quien empezaba hasta atrás el juego teutón, en muchas más como el 10 del equipo. En palabras de su contemporáneo Diego Armando Maradona, a quien se le asignó marcar en la final del 86 y con quien disputó 2 finales de Copa del Mundo consecutivas, decía Maradona: es el mejor rival que he tenido. Creo que eso basta para definirle. En su despedida estuvo precisamente Maradona, exóticamente ese día vestido con uniforme del Bayern Múnich. A su vez, en el adiós del Diego estuvo Lothar entre las estrellas del mundo. Futbolista dado a la confrontación, polémico, aunque cuando Alemania se impuso a Inglaterra en penales en la semifinal del Mundial de Italia 90, lo primero que hizo le honró a perpetuidad. Mientras sus compañeros saltaban, festejaban, hacían una montaña humana, Matthäus fue directo a consolar al rival que había fallado, Chris Waddle, priorizando la solidaridad sobre la euforia. El muchacho que pensó que no podría jugar fútbol por tener una corta estatura, aquel al que al debutar llamaban peyorativamente Lothar, por su forma de pronunciar la T como D en dialecto francón, de donde venía, la zona de Franconia, al norte de Baviera. Ese niño rebelde que se hizo adulto con la casaca germana pegada al cuerpo es una de las mayores leyendas que la Copa del Mundo haya visto. Su cielo, el cielo de Lothar Matthäus, fue el de aquel verano italiano, como coreaba el inolvidable himno de aquel mundial, el Estate Italiano. Al momento de esta grabación es Ramadán, aquí en la península catarí, un mes durante el que no se puede ingerir alimento, no se puede beber en absoluto ninguna bebida, desde que el sol sale por la mañana
hasta que el sol se mete por la noche. Por eso este restaurante, que es de los principales, de los de moda aquí en el malecón, con la maravillosa vista a la bahía de Doha, a las aguas azules, turquesa del Golfo, pues se encuentra cerrado, no se mueve nada, y de hecho normalmente son sitios de gran movimiento por la tarde, salvo en Ramadán. Momento de ver lo siguiente, de gastronomía. Hablamos de Ramadán y la comida, gastronomía árabe. No solo en Qatar, sino en todo el Golfo es común que la gente desayune un buen balalit. ¿Qué es el balalit? ¿De qué se trata? Pasta de arroz endulzada, pero cuando digo endulzada es muy endulzada, a la que se añade agua de rosas, cardamomo y se coloca recostada esta pasta de arroz sobre un huevo revuelto o al interior de un omelette. Ese contraste entre dulce y salado para mí es una maravilla, aunque a muchos extranjeros puede llegar a conflictuarles, para que el balalit sea de verdad una joya, porque el huevo también va cocinado en dulce, incluso con pistacho o con miel, sin olvidar de que siendo huevo omelette se añade cuota de especias fuertes, de pimienta. Es un desayuno casi a la mexicana, en lo llenador, pasta de arroz con dulce y por supuesto con huevo en Qatar. Preparativos mundialistas. Si la Corniche cambió con motivo de los Juegos Asiáticos de 2006, la Corniche vuelve a cambiar de cara a la Copa del Mundo y todavía hay muchos trabajos para que este malecón esté luciendo. Será uno de los puntos medulares durante el Mundial. Los preparativos y cuanto acontece en Qatar rumbo al Mundial con Andrés Islas. En Qatar el talento no solamente se verá dentro del terreno de juego, y es que cada día que pasa sigue cobrando vida, ahora con la apertura del programa de activación cultural, el cual debutará en la historia de los mundiales. El país de Medio Oriente ha extendido una invitación a los artistas de todo el mundo para ser parte de la oferta de entretenimiento del torneo, otorgándoles a cambio estar en el foco de mayor exposición mediática posible a finales de año. Se le dará la bienvenida a aquellos que cuenten con un sello artístico serio, de pequeña a mediana escala, sin discriminar por género, nacionalidad, edad ni habilidades, contemplando así la danza, comedia, teatro, circo, moda, música, cine y mucho más, siendo lo más importante el poder compartir su talento con quienes se den cita en Qatar. Los organizadores proporcionarán los elementos necesarios para los requerimientos de cada artista, solicitando el apoyo para que quienes sean elegidos también vengan equipados con las herramientas que utilicen. Completando su registro mediante sitio web, los artistas podrán presumir ser parte del color del evento, logrando así observar la variedad de actividades a las afueras de los estadios y en el Fan Fest, así como en el metro y autobuses junto con otras locaciones. El mayor impacto cultural sigue sumando experiencias que serán únicas y que servirán para mostrar la labor de Qatar para la elaboración del campeonato, pero sobre todo para generar momentos inolvidables en la memoria de los aficionados. ¿Y ustedes qué talento llevarían hasta Qatar? De hecho, en ese 2006, con los Juegos Asiáticos, cuya mascota, reitero, ahí tenemos en esta Corniche, en este malecón de Doha, Qatar se convirtió en el primer país árabe en recibir los Juegos del continente asiático. Hasta antes de eso había habido sedes del sureste asiático como Tailandia, como Indonesia, como Malasia, sedes del lejano oriente como Corea, como Japón, pero nunca un país árabe. Lo mismo antes lo había tenido sí un país del Golfo, aunque no árabe, sí musulmán, el caso de Irán, de habla persa, pero Qatar ahí se convirtió en el primer país árabe en recibir los Juegos Asiáticos. Seguimos con este recorrido, seguimos con esta latitud. Es momento de ver lo siguiente de música árabe. Casi de la nada, en los años 80, emergió en el panorama musical saudí árabe Rabeh Fakel. Muchas de sus canciones hablan de su orgullo árabe, otras son religiosas, algunas de amor. Ha experimentado mezclando instrumentos tradicionales árabes con los occidentales, y si le digo que es adorado en Qatar, eso pese a que en 2017, siendo saudí árabe, en el bloqueo político de este país por sus vecinos, fue de los artistas que dijeron que no iban a presentarse en aquel momento en Qatar. Esta es la canción Halas, es decir, vamos, venga,
Yo creo que es la palabra más repetida en los países árabes para todo. Halas, halas, venga, venga, vamos. Aquí la canción Halas de Rabeh Sakel. كل ما يطلب يجيه حتى لو يطلب عيوني والله ما تطلع عليه عاشق يا عشق جنوني كل ما يطلب يجيه حتى لو يطلب عيوني والله ما تطلع عليه هو هذا هو هذا هو هذا عليه. Recomendaciones, tips, consejos, orientación, qué hacer, qué no hacer, de qué tener cuidado, cómo guiarse si quiere usted venir a la Copa del Mundo en Qatar. El embajador nos lo explica en Fox Sports. En muchos temas hay muchos enemigos del Islam y quieren cambiar el Islam, hacerlo como terrorismo. Pero la verdad, cuando tú lees que dice el Islam, todas las cosas buenas. Tiene las libertad las mujeres, tiene reglas las mujeres. No ahorita, así desde 1400 años. Cuando vas a ver o leer más del Islam, va a ver muchas cosas. Es más común, no estás terrorismo. Es como tú ves este Islam. Entonces, hay mucha gente tiene muchas libertades en nuestra religión. Hacemos una pausa y ya volvemos desde la Corniche, desde el malecón de Doha, en latitud Qatar, cuarto programa. Lo que me encuentro detrás de esta fachada, lo que me encuentro detrás de esta puerta por la que ahora ingresaremos, es una casa que se trajeron de Siria, de Damasco, construida 200 años atrás y ante la destrucción que venía con el conflicto del presidente Bashar al-Assad y la represión al pueblo sirio, decide el jeque Faisal bin Qasim al-Thani tomarla, comprarla, mandar expertos para cada pieza extraerla con todo cuidado, el mármol, los ladrillos, las piedras, los adornos, las fachadas, los espejos, la fuente como aquí vemos, las mesas, los sillones, y entonces con estos expertos logra colocarla intacta en su museo en las afueras de Doha, una casa que nos cuesta creer la capacidad que tuvo su equipo para colocarla a perfección, como vemos en este paseo, como vemos en este recorrido. Así lucían las casas tradicionales sirias, así lucían hasta su destrucción en el conflicto reciente, desatado después de la llamada Primavera Árabe. Todavía hay una estancia más, todas perfectamente cuidadas, todas con sus puertas, todas con sus fachadas, como podemos ver, la sala, los ornamentos, las sillas, o de este costado, una sala para comer, para tomar el té, para tomar café. La casa de Damasco, la casa de Siria, reubicada, mudada a Doha. De las maravillas que nos encontramos en tierras mundialistas, continuamos. Esta vista, esta panorámica de los rascacielos en la bahía de Doha, aquí en Qatar, se puede apreciar más en su dimensión del frenetismo, del ritmo acelerado que ha tenido el desarrollo de este lugar, con la comparación que antes hacíamos de cómo era Qatar solamente con ese hotel de lujo, esa pirámide, y cómo es en este momento y lo que sigue, porque este lugar no para, no frena, con una inyección de dinero espectacular de parte del gas natural, pero también con todo lo que se ha ido reposicionando en servicios turísticos y todo tipo de acciones de parte del gobierno catarí con el proyecto 2030, que pretende para el 2030 que la principal fuente de ingresos del país ya no sean los energéticos, ya no sea el gas natural. Veremos si lo consiguen. Continuamos este viaje, selecciones en el Mundial Qatar 2022, la selección senegalesa con Sadio Mané al frente.
A un par de kilómetros de la capital senegalesa Dakar, en la isla Gore, se encuentra la denominada Casa de los Esclavos, uno de los monumentos más representativos del tráfico de africanos que salía hacia América precisamente desde ahí, desde el punto más occidental de África, desde Senegal. Le llamaban la puerta del no retorno, un punto que hoy estremece solo de pensar en cuántos millones de esclavos la tuvieron que atravesar despojados de su casa, de su cultura, de su tierra. Abolida la esclavitud, aunque todavía como colonia Senegal, el Club Unión Sportive Gore de esa misma isla, que era el último punto, era el punto del que salían, iba a abanderar la libertad ese equipo. Su gran rival iba a ser el actual Club Diaraf, tan cercano a la ocupación europea, que se denominaba Casa Francesa, se llamaba ese equipo. En ese derbi entre el Gore y el equipo del Diaraf también se jugaba la independencia de Senegal. Un fútbol muy dividido cuando llegó la independencia en 1960, con enorme rencor de los senegaleses del sur respecto a los senegaleses de la capital Dakar. De hecho, en 1963, la selección de Senegal se coronaba en los Juegos de la Amistad, una especie de Juegos Olímpicos que incluyeron a atletas de 25 naciones africanas, casi todas de habla francesa. Senegal era dirigida por Raúl Diagne, aquel senegalés que como jugador antes representó a Francia en el Mundial del 38. Sin embargo, al coronarse, la gloria no fue festejada por todos, recelosos el resto de los senegaleses de la capital Dakar. El primer presidente del país, Léopold Sédar Senghor, quien estaría en el poder de Senegal un par de décadas, tenía como máxima el movimiento denominado la negritud. Dotar a todo, arte, letras, rutina, de la esencia del África negra. ¿Acaso por eso, porque el fútbol llegaba desde el extranjero, nunca embonó en sus ideales y este deporte fue viéndose relegado en Senegal? Divisionismo, luego ideología y el fútbol que se pospuso hasta que llegó el Mundial del 2002 y entonces Papa Bouba Diop, que anotaba a Francia en la inauguración para dar a Senegal una de las victorias más sorprendentes en la historia de las Copas del Mundo. Auge retomado rumbo a Rusia 2018 y más desde entonces con un 2022 mágico, título africano, clasificación a Qatar, Sadio Mané, precisamente del sur, los que estaban en disputa con los de Qatar, como héroe nacional. Si en 2002 Senegal era capitaneada en el Mundial por Aliou Cissé, desde 2015 este exmediocampista es el seleccionador nacional. Aliou significa fuerza, lo primero que se espera de los Leones de Teranga, apodo que resume una esencia nacional, la fiereza del mayor felino, del león, combinada con la teranga, un término traducible como generosidad, la generosidad del pueblo senegalés, la teranga. Personajes históricos de Qatar y en este caso, digamos que el pionero de su fútbol, la primera gran estrella del fútbol qatarí, le dicen el abuelo del fútbol en el Golfo, Mansour Mufta. La primera gran estrella del fútbol qatarí fue el delantero Mansour Mufta, 4 veces campeón de goleo en la liga local, además de haberse retirado como máximo goleador en la historia de la selección marrón, los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Tal como en España se llama Pichichi al trofeo de goleador por aquel legendario futbolista de los años 20, en Qatar se denomina el trofeo Mansour Mufta al que logra más cantidad de goles en el certamen qatarí. La longeva carrera de este personaje de Mufta se prolongó de 1976 hasta el año 2000, 24 años, casi desde la independencia de Qatar en 1971 hasta el asomar del nuevo siglo ya en un país tan diferente. Gracias a sus gestas, gracias a lo que logró Mansour Mufta, miles de niños qataríes empezaron a soñar con el balón, incluido el emir, incluido la voluntad qatarí de luchar por tener este mundial. Comenzó a jugar en su escuela, Mansour Mufta, cancha que era compartida para los entrenamientos con el club Al Rayyan. Así en la tarde menos esperada, lo vieron ejecutar un remate y sin demora le dijeron vente a jugar para acá, aunque había un problema, que la familia de Mansour Mufta era seguidora del acérrimo rival del club Al Rayyan, del Al Arabi.
Así que siendo un adolescente se vio perseguido por los dos equipos y para desazón e incomprensión de su familia decidió firmar por el Al Rayyan, al que iba a convertir en el club más poderoso de la península catarí. Damos paso a la siguiente historia del material que hemos ido grabando, que nos hemos ido encontrando, de los reportajes que podemos compartir con ustedes desde aquí, desde Tierras Mundialistas. Es la zona más moderna del de por sí muy moderno Qatar. Msheiref es su nombre. Aquí, detrás de una suntuosa fachada, nos sorprende un sitio que más que un museo es un viaje al dolor, a la tragedia, al sometimiento de cientos de miles de seres humanos en el Golfo. Todavía al inicio del siglo XX, en este preciso sitio se encontraba la casa del jeque Bin Yelmud, cuya fortuna provenía de la trata, de la venta de esclavos. Ese cuadrado solía estar abierto, era el único punto de entrada de luz solar a las vidas de las personas en esta mazmorra, en este sótano de la casa de Bin Yelmud, aquel tratante de esclavos que ahora se encuentra con estas finas maderas, muy al estilo de la nueva rica Qatar. En este lugar se encontraba el punto de almacenaje, valga la siniestra expresión, de los esclavos hacinados para su posterior venta. Se calcula que en la época hasta una quinta parte de los pobladores de Qatar eran esclavos. Se calcula que incluso 800,000 personas llegaron a ser traídas desde el este de África hasta esta región en calidad de esclavos. Los cuartos como fueron, las labores a las que eran forzados, empezando por lanzarse a las profundidades del Golfo en búsqueda de perlas, los precios que se pagaban por persona y su fluctuación a través de los años, recreaciones, implementos, testimonios. Leemos una carta de un esclavo liberado en el hoy museo. Nací en la casa de un jeque en Qatar, nací esclavo. Leemos otra. Mis padres eran personas libres viviendo en Hardash. Fui secuestrado, luego fui llevado hasta el Golfo y ahí fui hecho esclavo. Una más, nací en el este de África. Mis padres son suajilis pero no eran esclavos. Me secuestraron, me convirtieron en un esclavo en el corazón del Golfo. Y seguimos carta por carta, testimonios de lo que fue Qatar y el Golfo en términos de esclavitud en esta casa Bin Yelmud, hasta llegar a esta, el certificado de libertad. Las personas en Qatar buscaban llegar como se pudiera a la isla de Bahrein en el Golfo, nadando en embarcaciones, remando como se pudiera, porque una vez llegando hasta esta instalación, la oficina de la agencia política británica, y tocando esta bandera, ya eran libres y recibían un certificado como este, un certificado que cerraba diciendo que no eran esclavos más, que tenían libertad. Y es que Qatar no abolió formalmente la esclavitud hasta 1952. El jeque Ali bin Abdullah Al Thani aprovechó los primeros ingresos por venta de petróleo para pagar la libertad de los últimos esclavos en la península catarí. Al cierre del Museo Casa Bin Yelmud se admiten culpas muy recientes. Se recuerda que apenas en 2004 Qatar prohibió el uso de niños inmigrantes como jinetes en carreras de camellos. Muchos traídos de Pakistán o Bangladesh por redes de trata, muchos privados de alimento, desnutridos para mantenerlos ligeros de peso y ganar carreras. Hoy los camellos son montados ya en las competencias por robots. Y algo más para cierto grado de polémica local, aquí, en pleno Doha, se admiten los males del régimen laboral casi medieval de la kafala, recientemente aligerado en Qatar, en parte por la presión y apertura que ha supuesto el Mundial. Desde 2020, un inmigrante al fin puede cambiar libremente de empleador. Paradojas, Msheiref, barrio tan futurista. Y ahí está, en Msheiref, esta casa, la esclavitud, tan reciente.
Una muestra de lo vibrante que es hoy la escena cultural catarí, la escena cultural en el Golfo, es la siguiente película que escapa a los estereotipos, a los estigmas que solían seguir al cine, a la narrativa en general aquí en Qatar. Lockdown, Red Moonscape, un thriller, horror, terror en Qatar. Para que quitemos estereotipos y entendamos que hay muchas formas de hacer cine en el mundo árabe. No todo es la problemática social, religiosa, cultural, económica. Lockdown, Red Moonscape, película catarí que relata la historia de Rashid y Saif mientras hacen un viaje por el desierto, se encuentran con una banda de zombies. انك تحررني من هالقضبان واذا تحررت ودمر الكل. Hacemos una pausa con esta maravillosa vista de la Corniche y los rascacielos ante la bahía de Doha, ante el Golfo. Ya volvemos a Latitud Qatar. Sube el oleaje, sube la brisa y se agradece aquí en Doha, en Qatar, en la Corniche, desde este malecón. Seguimos avanzando por la historia mundialista. Hemos visto ya en ediciones anteriores los mundiales de Uruguay 30, Italia 34, Francia 38. Es momento de acudir al momento de entreguerras. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Cuando tuvo que frenar el balón y el deporte en general como el común de las actividades que no fueran bélicas. Proceso muy interesante por la implicación que el fútbol tendría en aquel conflicto. Mal momento para pensar en fútbol, mal momento por mucho que haya sido una posibilidad muy cercana, la Copa del Mundo de Alemania 1942. Esa que se iba a jugar no solo en estadios germanos, también estadios austriacos, checoslovacos, polacos, ya sometidos a esos territorios, bajo los tentáculos hitlerianos. La Alemania nazi había pretendido antes la sede del Mundial del 38, comprobado acaso lo bien que le fue a Mussolini en Italia con el 34, o al propio Hitler con los Olímpicos, cuya sede fue Berlín en el 36. Frustrada la posibilidad del 38 que le ganó Francia, en los bosquejos planteados para 1942, el aparato propagandístico nazi ya vislumbraba la expansión hacia el este, el denominado Drang nach Osten. Por eso calculaban si iban a incluir partidos en los territorios por conquistar. De hecho, en la Liga Alemana de Fútbol, que no iba a parar ni en los momentos más crudos de la Segunda Guerra Mundial, intervendrían clubes estrictamente de etnia alemana, clubes germanos de esos precisos territorios. Antes, el régimen de Hitler había intervenido en los que consideraba Judenklub o equipos judíos, el Austria de Viena, el Bayern Múnich, el Eintracht de Frankfurt. Por tener estos equipos, muchos dirigentes, muchos integrantes de esa religión, de religión judía, numerosos futbolistas judíos iban a morir en campos de concentración, en campos de exterminio. Por ejemplo, el gran entrenador húngaro Árpád Weisz, que revolucionara el fútbol italiano, sería exterminado. En Auschwitz, al mismo tiempo, Alexandre Villalplan, quien había sido capitán de la selección francesa en los años 30, se convertiría en colaborador de la Gestapo al ser ocupada Francia, una Francia cuyo gobierno títere, manipulado desde Alemania, con el mariscal Pétain a la cabeza, iba a priorizar el rugby por encima del fútbol. Y extrañamente, esto fue muy raro, decretaría que los partidos de fútbol tenían que durar 10 minutos menos, 5 minutos por tiempo. En cuanto a las Islas Británicas, al menos 80 futbolistas profesionales murieron en la Segunda Guerra Mundial o terminaron como prisioneros de guerra. El caso más sonado fue el del seleccionado inglés Harry Gosling, quien antes de un partido con su Bolton, del que era la gran estrella, tomó el altoparlante en el estadio para motivar a los aficionados a enlistarse como soldados.
Estamos enfrentando una emergencia nacional, pero este peligro puede ser derrotado si todos mantenemos la mente fría y sabemos qué hacer. Esto no es algo que podemos delegar a nuestro prójimo. Todos tenemos nuestra misión que cumplir. Trágicamente, en 1943, el mismo Gosling fallecía en el frente italiano. En cuanto a la Copa del Mundo, en cuanto al trofeo, Alemania 42 nunca existió, pero por poco desaparece esa copa. Siendo Italia la vigente campeona mundial, Italia ganó el 34 y el 38, la Copa Jules Rimet estaba en Roma. En medio del caos bélico, de la tragedia, el dirigente Ottorino Barassi escondió la Copa Mundial en una caja de zapatos debajo de su cama. La simpleza como remedio a los días más oscuros, a los días más trágicos que la humanidad vio. Y de la historia de la Copa del Mundo y de la historia del fútbol pasamos a las letras árabes. Yasmina Khadra, seudónimo del escritor argelino Mohamed Mouleslul, un escritor espectacular, imponente. Obras como El Atentado son imperdibles. De Argelia utilizó un seudónimo por su disidencia en relación con el poder para esconder su identidad. Conocemos a Yasmina Khadra, traducible el seudónimo como Jazmín Verde. Pocos lectores, incluso en su natal Argelia, sabrán hoy decir quién es Mohamed Mouleslul. Sin embargo, es más que conocido y reconocido por su seudónimo o nombre de pluma, Yasmina Khadra, autor de más de 40 novelas con la temática a menudo asomándose a países y pueblos árabes en conflicto. Crítico del fundamentalismo islámico, pero también de los políticos que empujan a jóvenes con su corrupción, con su absurdo, que los empujan a jóvenes musulmanes a ese camino fundamentalista. A fines de los 80, Yasmina Khadra fue presa de tantas críticas que se refugió en Francia y comenzó a publicar con ese seudónimo, incluso el nombre de una mujer, Yasmina Khadra. Tenía que hacerlo a escondidas. Obras como Las golondrinas de Kabul, El Atentado, que me encanta ese libro, Las sirenas de Bagdad, son solo algunas de sus estremecedoras novelas. El fútbol asoma constantemente en la obra de Yasmina Khadra. De hecho, según cuenta, comenzó a escribir, se asomó a las letras luego de una derrota de Argelia frente a su vecino Marruecos. No es posible. Un país no puede dejar su destino en los pies de un jugador. Si pierdes un partido, puedes ganar otro. Y si caes, puedes volverte a levantar. En nuestro país tenemos por única gloria un equipo de fútbol. Lo usamos para olvidar el retraso respecto a otras naciones y para olvidar las responsabilidades de cara a las próximas generaciones, decía Mohamed Mouleslul, mucho mejor conocido como Yasmina Khadra, para muchos candidato a Nobel de Literatura. En su libro reciente, Jalil retoma los atentados en la noche de 2015 en el partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania en París. Enigmas mundialistas, ¿cómo le irá a la embarcación tricolor en Qatar 2022? La manera de prepararse, su actualidad, nos la presenta la sombra del Tri, Rubén Rodríguez. Hola querido Beto, qué gusto acompañarte en esta cuarta cita y lamentablemente en tema de selecciones nacionales en general. Hoy vamos a hablar como pocas veces de la estructura de selecciones nacionales. Y en esta estructura, mi querido Beto Lati, bueno, pues cabe mencionar los cambios, ¿no? Increíble que a 4 meses de la Copa del Mundo, prácticamente menos, ¿no? La estructura de selecciones nacionales esté desaparecida, esté devastada, esté por los suelos. Es más, Beto, no hay estructura de selección mexicana. Con la salida de Torrado, la partida de Nacho Hierro, la destitución de Luis Pérez, la salida a Chivas de Javier Mier, se queda por completo vacía. Es increíble. Hoy no hay un contrapeso para Gerardo Martino. Hoy los jugadores tendrán que arreglar todo. Ahora,
cabe la duda. Con la salida de estos hombres se va a solucionar los conflictos, el tema de producción de jugadores. Martino tendrá mejores opciones para elegir, o tal vez el técnico que siga podrá también vislumbrarlo. Me parece que el moche de cabezas no va a terminar con el problema real. ¿Dónde está la liga? ¿Dónde están los dueños? ¿Dónde están los equipos? Los que tienen que generar algo más que oportunidades. Tienen que darle confianza a sus propios jugadores y eso no existe. Ahora, querido Beto, a esperar los nombres, ¿no? En los próximos días John de Luis anunciará al sucesor. Me parece que van a quemar un cartucho porque con Martino y este control que tiene va a ser muy difícil que cambien las cosas. Pero se habla de Santiago Baños, se habla de Jaime Ordiales, ¿no? Un hombre que ha hecho bien las cosas en Cruz Azul. También se habla de Marco Garcés, que ahora está en Los Ángeles con Carlos Vela. En fin, son 4 opciones. Por ahí también alguno de los Riestra. En fin, se hablan de muchísimas opciones, pero en la siguiente semana se va a generar algo más. Culebro también es una opción importante. ¿Qué va a pasar en esta estructura? Este hombre que está a espaldas de nosotros, ¿qué va a hacer para tenerla mejor? O el que venga, es Almada, Miguel, José Luis, quien tú quieras, es el que tiene que tener una estructura. Me parece que esta reunión tiene que cortar cabezas y comenzar un proyecto en base al crecimiento, no en el fracaso. Beto, nos vemos la siguiente semana. Las polémicas que han rodeado a esta Copa del Mundo, temas de derechos humanos, temas de derechos laborales, inclusión, respeto a la mujer. De eso hablamos a continuación. Polémicas premundialistas Qatar 2022 en esta latitud. El principal motivo esgrimido para justificar el bloqueo de Qatar en 2017 por parte de sus vecinos, encabezados por Arabia Saudita, fue el patrocinio de grupos terroristas, de grupos de extremismo islámico, una acusación respaldada inicialmente por el Estados Unidos presidido por Donald Trump, aunque en Qatar se encuentra la base militar estadounidense más grande del Medio Oriente. La frase utilizada era que los lunes Qatar se aliaba contra el terrorismo y los martes mandaba dinero a organizaciones terroristas como Hamas. Lo mismo datos como el hecho de que los talibanes de Afganistán mantuvieron como única oficina en el mundo la que tenían en Doha, en la capital catarí, o que entre los personajes directamente acusados en aquel momento por patrocinar terrorismo islámico se encontraba Abd al-Rahman al-Nuaimi, quien encabezara en su momento la Federación Catarí de Fútbol. En ese instante se publicó que él mismo, al-Nuaimi, apoyaba a Al-Qaeda en Irak y a Al-Shabaab, grupo terrorista en Somalia. De otros individuos se decía que facilitaban pasaportes cataríes y recursos a organismos como Daesh o ISIS. Al paso del tiempo, esas acusaciones se fueron desvaneciendo y lo que fue una pugna tremenda con sus vecinos terminó, más o menos, en 2021, regresando a cierta armonía de Qatar con todos los que le rodean, empezando por el más poderoso, Arabia Saudita. Figuras a seguir en esta Copa del Mundo. Neymar, en el Mundial 2014, su salida con la lesión frente a Colombia, y sin él, Brasil vapuleada en el Mineirao por Alemania. En 2018, un torneo en el que, impropio de su gran nivel, de su técnica, de su talento, vivió más haciendo show, revolcándose sobre la hierba, que en los partidos. ¿Cómo llega Neymar a este Mundial? Lo analizamos. Neymar, siempre polémico, y como él define a su vida, un caos. Como la gran mayoría de brasileños, creció en un entorno lleno de carencias e incluso con su vida en peligro. A los 6 meses de vida, Neymar y su familia sufrieron un accidente automovilístico del cual salió ileso, pese a que el bebé quedó atrapado debajo del asiento del copiloto. Tal vez una señal de un futuro brillante. Debutó a los 16 años con el Santos de Brasil, a los 18 con la Canariña, y le anotó a los Estados Unidos en ese partido. Desde entonces, la carrera de Neymar con la verde amarela ha sido una historia de amor. Neymar lideró a Brasil al único torneo que se le resistía, el oro olímpico de Río 2016, y en 2019 se coronó junto a sus compañeros en la Copa América. No solo el talento ha marcado su carrera,
también el dinero, y por ello en 2017 protagonizó el traspaso más caro en la historia del fútbol cuando firmó con el PSG, que pagó al Barcelona más de 220 millones de dólares. Justo este factor y el interés por los videojuegos lo han encasillado en alguien poco profesional, ya que su amor por Call of Duty lo hizo perderse la gala del Balón de Oro en 2018, porque prefirió hacer un stream a estar en el evento. Sin embargo, hay una persona que impactó su vida de forma positiva. Neymar entabló una amistad con la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant. Fue tal el impacto que generó Kobe en el futbolista que cuando falleció su amigo, le dedicó un gol en el juego contra el Lille y se tatuó una de las frases célebres de Kobe: las personas no entienden cuán obsesionado estoy con ganar. Así es Neymar, una de las figuras a seguir en Qatar. Nos despedimos en esta emisión, cuarto episodio de Latitud Qatar, con gratitud por su compañía, con gratitud por su preferencia, muy privilegiados y muy comprometidos, semana a semana, a sorprenderlos, a acercarlos tanto a la historia mundialista, como también a todo lo que tiene este emirato, esta península de Qatar, bañada por estas aguas del Golfo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en Latitud Qatar por Fox Sports.